amigos, ¿qué tal? Un día más, ya estamos con todos ustedes aquí precisamente en nuestra alquería y ya saben que estamos viendo esta zona sur de nuestra localidad. Estamos en las faldas de nuestro santuario, la Virgen de la Cabeza, y en los últimos programas, bueno, pues imagino que ya les sonarán nombres como el Pago de Campalán, de Cerracín, de Monfoto, recordarán historias que les hemos contado donde, bueno, sobre todo esta zona era la gran protagonista y donde, sobre todo, esta rambla que tenemos aquí y que pocos reconocen como la Rambla de los Álamos, ¿no? Porque siempre tenemos, no sé, la idea fijada de que la Rambla de los Álamos es esa zona más en el este de nuestra ciudad, cuando también esto es Rambla de los Álamos. Y don Manuel Domínguez nos hablaba también, bueno, pues de esta Rambla, conocida antes como Rambla de Don Rodrigo Gil, y hablábamos también de muchas historias, como ese gran juicio del alcalde Salguero Manos Albas para hacer, bueno, para poner en producción toda esta zona hasta prácticamente llegar a Torrenueva, ¿no? O sea, bueno, yo creo que hemos contado muchas historias, pero por ejemplo, recapacitando, o sea, bueno, recapitulando, mejor dicho, un poco, don Manuel, Don Rodrigo Gil. Esta era la Rambla de Don Rodrigo Gil. Don Rodrigo Gil, el nombre que recibía la Rambla de los Álamos. Tú decías bien, ¿no? Decías bien que parece que la imagen de la Rambla de los Álamos es la imagen de la Rambla de los Álamos alta en la zona del Cerrillo. Exactamente. Y tal, pero la Rambla de los Álamos, esto que está aquí, está claro que debía ser mucho más grande que lo que tenemos hoy. Hoy está encauzada y debe ser mucho más grande, o debía ser mucho más grande, y en el siglo XVI la Rambla de los Álamos se conocía con el nombre de uno de los motrileños que habían venido a repoblar Motril pues en 1510, cuando se van de Motril parte de los musulmanes. Motril es repoblada con vecinos cristianos viejos, castellanos, y uno de los que viene es Rodrigo Gil. Incluso Rodrigo Gil llegó a ser el regidor del ayuntamiento. Ajá. Y debió tener propiedades cercanas por aquí, ¿no? Porque es curioso porque la Rambla se conoce con el nombre de la Rambla de Rodrigo Gil en esos años del siglo XVI. Después se va imponiendo ya a partir del siglo XVII, se va cambiando el nombre y se va imponiendo la Rambla de los Álamos, seguramente porque habría alguna alameda de álamo blanco. De álamo blanco. No quizás en esta zona final, sino a lo mejor en las zonas más altas de la zona del Cerrillo, la que más conocemos, y es posiblemente que se conociera. La Rambla es otra de las ramblas tradicionales de esta ciudad. Muchas veces hemos citado allá que Motril está entre ramblas. Pues bueno, aquí tenemos el ejemplo de una de ellas, ¿no? De una de las grandes ramblas que cercaba Motril, y esta era posiblemente la Rambla de los Álamos, el límite ya más este de la zona, más al este, más a levante del Motril antiguo. Cuando nosotros vemos esto ahora, lo vemos edificado en los siglos anteriores, hasta el siglo XX, bien entrado el siglo XX, claro, aquí no hay nada. Es decir, aquí son huertas, son zonas de cultivo, el pago del cercado, el pago de entre ramblas, la huerta del Campalán, el Monfoto. El Campalán era hasta ahí, ¿no? Más o menos hasta ahí. Monfoto, en los Álamos, el pago entre Ramblas, Monfoto, el Patrón, Sarracín, empiezan todos los pagos hasta llegar pues al camino de las Ventillas, que era el camino de salida de Motril. Es decir, y toda esta zona, pues evidentemente conformaba pues zonas de cultivo, además zonas de muy buena zona de cultivo, una zona muy fértil. Es verdad que tenían muchos problemas muchas veces porque cuando salía a la Rambla, la palabra lo decía, arramblaba con todas las tierras de cultivo, La Rambla llegaba hasta la Hoya de Perea, desembocaba al final en la Hoya de Perea, que está ya en la Azucena, y era pues una de las ramblas típicas de Motril, Rambla de la Bruja, Rambla de la Palma, Rambla del Manjón, etcétera, etcétera, hasta llegar después la más grande, ya la del Puntalón, ¿no? Que es la más grande, ya a mitad de camino está hacia Torrenueva, ¿no? Pero en la zona este se consideraba que Motril, lo que era la ciudad, el término de Motril, terminaba aquí en la Rambla de los Álamos, que desde la Nacla bajaba hacia abajo, toda la zona del Cerrillo, bajaba hasta el mar, como lo tenemos en la actualidad. Y efectivamente, este regidor que viene a Motril sobre 1510, un repoblador castellano nuevo, que viene a repoblar Motril, era este Rodrigo Gil,
que tuvo pues sus carguillos de importancia en el ayuntamiento, sería un hombre ciertamente letrado, con posibilidades, como se decía en aquella época, y llegó a ser un hombre conocido en Motril. Incluso cuando se muere, hace una capellanía. Seguramente Rodrigo Gil se enterraría en la iglesia mayor, como se enterraba en aquella época, y fundó una capellanía con sus tierras, fundó una capellanía para que se le dijeran misas eternas. Se olvidarían con el paso del tiempo, pero sí que es verdad que el nombre perduró, el nombre de Rodrigo Gil perduró en la Rambla. Además, la Rambla tiene importancia por otro lado, y es que hasta finales del siglo XVI en esta Rambla desembocaba la acequia de Motril, que empezaba en el azul del Vínculo, allí en los Taos de Lobados, terminaba aquí, desembocaba en la Rambla de los Álamos, ya salía el agua de la acequia hacia el mar. Es decir, no metía en regadío todo el resto de la vega, que es una extensión considerable de la vega. En aquella época, las zonas entre la Rambla de los Álamos y Torrenueva se consideraba la vega, le decían la vega de Paterna, porque era vega de Pataura, vega vieja, y a partir de la Rambla de los Álamos, es decir, ya Paterna. Paterna, es decir, Pataura era hasta lo que hoy, para la zona de Pataura, de la subida hacia frente del Obre, toda esa zona de ahí, el río Guadalfeo, que llegaba hasta prácticamente hasta la carretera salobreña. Después la Vega Vieja. Que parece que hubo algún asentamiento por sí, ahí, ¿no? hubo un poblado, ya alguna vez iremos a hablarlo. Dicen algunos historiadores, o decían algunos cronistas antiguos, que el origen de Motril estaba en Pataura. En Pataura, sí. En ese posible asentamiento. Asentamiento, bueno, existió. Sí, existió, sí. Y después estaba la Vega Vieja que también tenía sus pagos, el pago de los Canelones, la Algaida, etcétera, hasta llegar a la Rambla de los Álamos. Y a partir de la Rambla de los Álamos, Vega de Paterna. La Vega Paterna estaba dedicada pues a cultivos cerealísticos, a cultivos, a pastos, incluso cereales, ¿no? Había zonas pues que ni siquiera estaban cultivadas siquiera, pero a partir de finales del siglo XVII, cuando la Vega de Motril empieza a generalizarse, en vez del policultivo que había en época musulmán, que se cultivaban viñas, se cultivaba cereales, se cultivaba huertas, se cultivaba caña de azúcar, pero empieza, seguramente como comentábamos, por presiones de mercaderes fuera de Motril o grandes propietarios motrileños como los Bornos. Interesaba caña de azúcar, porque la caña era un producto, un cultivo que generaba después una industria, la industria del azúcar, que era pues riquísima, ¿no? Y empiezan a pensar que había que meter en cultivo la Vega de Paterna, que eran miles de marjales que estaban sin... Claro, había un problema, que era el problema del regadío. El agua. ¿Cómo llegaba el agua hasta allí? Solución, prolongar la acequia. Y se hace a finales del siglo XIX, en la década de los años 80 del siglo XVI, con este hombre que ha citado, este alcalde mayor, Salguero Manos Albas. Salguero Manos Albas, que ya lo citábamos en el programa anterior, me gusta. Además, esos nombres a mí me encantan, sí, don Rodrigo Gil, Manos Albas, son nombres que le dan prestancia a nuestra historia. Hombre, el que... Ese juicio famoso, ¿no? Sí, este hombre prolonga la acequia hasta desembocar en la Cañada Vargas, en Torrenueva, y ya se mete en regadío, pues montón de miles de marjales. Es verdad que había, ya lo veremos en un programa siguiente, una antigua acequia en la zona del Camino a las Ventillas, lo veremos de esa zona de ahí. Se hace, pero con el consiguiente trastorno público. Claro, hay algunos que piensan que meter todo la Vega de Motril en cultivo cañero, ¿de qué van a comer los motrileños? Porque en aquella época la principal elemento de alimentación es el trigo, son los cereales. Entonces, si tú metes toda la Vega de Motril de caña de azúcar, la caña o te la chupa o se transforma en azúcar. Con lo cual se convierte en un cultivo absolutamente capitalista, ¿no? El modelo de cultivo, además muy adelantado a su tiempo, el cultivo de la caña de azúcar. Y hay algunos, como los Vargas, por ejemplo, que dicen que no, que es una barbaridad, que si Motril mete la zona de Paterna, toda esta zona desde la Rambla de los Álamos hasta Torrenueva en cultivo de cañero, ¿de qué comen los motrileños? Y que además la caña de azúcar podía tener mucho, a ser muy alta, podía tener pues refugio para los
los piratas que vinieran a Motril, sirviera de refugio y tal, y que no se podría defender Motril, pero al final vence indudablemente el ayuntamiento. Si repasamos los nombres de los concejales de la época del siglo XVI, nos daremos cuenta que la mayor parte de ellos pues tienen ingenios azucareros, o están metidos en el negocio del azúcar, o son testaferros, son interesados. Totalmente. Y entonces la sequía... ¿Y este Vargas es el mismo de la Caña Barca? Pues no lo sé, es posible que tuviera terrenos por allí y tenga los mismos nombres, ¿no? Pero no lo sé. Estos Vargas después tienen una historia de un asesinato muy curioso que está recogido y se conserva la historia completa del asesinato de los Vargas. Ajá. Pero además de ascendencia judía también, esos Vargas también, ellos querían ser muy cristianos, pero la gente de Motril decía que los Vargas eran judíos. Y ellos se enfadaban, mucho con ese tema. Pero le ponen un pleito al Ayuntamiento de Motril y lo pierden, porque el Ayuntamiento de Motril defiende con sus abogados, se conserva el pleito en la Chancillería de Granada. El Ayuntamiento de Motril defiende que el cultivo cañero pues es una cosa muy interesante económicamente para Motril, que va a permitir pues el crecimiento de la ciudad, la misma historia que contamos siempre, muchos puestos de trabajo, no sé cuánto, y total, que toda esta zona se sale por el proyecto. La obra, como comentábamos, debió ser importante, porque estamos hablando de prolongar la acequia unos cuantos kilómetros más, es decir, en una época donde la tecnología para la acequia va por gravedad, y no solamente hay que hacer la acequia, hay que hacer todas las derivaciones, todos balances y tal, que permita riego de toda esta tierra, y debió ser una obra importante. Es verdad que no hay datos, es verdad que hay poquísimos datos, y cuando termina Manos Albas de ser alcalde mayor de Motril, se le hace un juicio, porque en aquella época tenían costumbre de cada vez que terminaba un cargo público se le hacía una investigación para ver si había manejado bien los fondos públicos, había hecho cosas. Y él lo defiende, diciendo que bueno, que perfectamente, que costó mucho dinero, que es verdad que costó mucho dinero hacer la acequia, pero que evidentemente el rendimiento económico que se había producido en Motril pues era muy importante, y que se había crecido mucho el cultivo cañero, y que se había mejorado mucho el tema de la vega, metiendo en cultivo la zona de Paterna. Manos Albas también ha pasado la historia por otra cuestión, que es muy curiosa, que no aparece en los documentos de Motril, sino que aparece en documentos relacionados pues con la magia y estas cosas. Y es que durante su periodo que fue alcalde de Motril, en Motril apareció un niño que era saludador. Esa era la historia. La historia de un niño que es saludador. Un niño de 6 años. Los saludadores antiguamente era gente que tenían la facultad, o creían que tenían la facultad de curar con la saliva. ¿Con la saliva? Sí, curar la rabia, la enfermedad de la rabia, la hidrofobia con la saliva. Y tenían que tener una serie de características, ser un sexto hijo el sexto hijo varón de una familia con 5 hijos anteriores. Tenía que además tener una marca en el paladar, en la boca, en el paladar, una cruz en el paladar. Ajá. Y lo que más tenían los saludadores es que eran resistentes al fuego. Y a Salguero Manos Albas, para demostrar que el niño era saludador, que tenía ese poder de curar con la saliva, curar enfermedades con la saliva o con el aliento, lo meten en un horno de cerámica, de una fábrica de alfarería que había en la Rambla Capuchino, lo meten al niño con el horno, con las paredes a rojo vivo, y meten al niño dentro. Y el niño se pasea por dentro del horno unos cuantos minutos y sale intacto. Con lo cual, pues evidentemente, y allí estaba Manos Albas tomando nota, y todos los notarios y todos los regidores tomando nota de que aquello era real, que no era un truco, ¿no? El niño incombustible, ¿no? Sí, claro. Pues, y tenían esa facultad, ¿no? Y eso sucedió en la época de Manos Albas, así que Manos Albas tuvo, hombre, se le acusa en ese juicio de residencia que se le hace, algunos le acusan pues que de favoritismo con los grandes propietarios cañeros y tal, ¿no? Él se defiende diciendo
que había mejorado la economía de Motril en su época con la prolongación de la acequia y con la mejora del cultivo de la zona de Paterna. Imagino que luego durante muchos años, evidentemente, claro, si esa zona se hace fértil y se empieza a meter caña ahí. Era una zona pues que parece. Yo no sé si los menos favorecidos pasarían más hambre o no, porque también. Pues seguramente, es decir, Motril siempre tuvo un problema importante y es que como no tenía, todas las tierras estaban dedicadas fundamentalmente al cultivo cañero, la mayor parte de la alimentación, el trigo y tal, se importaba, se traía a otros sitios. Cuando había épocas de escasez por temas de climáticos y tales, la climatología no funcionaba bien y entonces no había poco trigo, pues resulta que la gente de Motril pasaba hambre que la misma más, porque al precio del trigo se le añadía el transporte, con lo cual se encarecía muchísimo el pan. Y la mayor parte de la dieta, de lo que la gente pobre de aquellos siglos comían era fundamentalmente pan. El mendrugo de pan. Pan era su dieta fundamental. Y las gasas de harina y el pan eran su dieta fundamental, ¿no? Y claro, cada vez que como Motril no tenía prácticamente producción de trigo, pues evidentemente pasaban más hambre que la más, hasta que ya en el siglo X, finales del XVII, se introduce el maíz y empieza a cultivarse maíz. ¿También en esa zona? En todo Motril, en toda la vega de Motril. Empieza a cultivarse maíz, con lo cual, pues bueno, el pan de maíz no es la misma calidad que el pan de trigo, pero evidentemente también quita mucha hambre, ¿no? Pero Motril sufre muchas hambrunas por ese tema, ¿no? Porque como todo es caña de azúcar y cada vez que es por una época mala de climatología el precio del trigo subía, pues evidentemente, como al precio del trigo normal, que ya era caro de por sí, había que añadirle el transporte, el precio del transporte, con lo cual el trigo se encarecía muchísimo, el pan se encarecía muchísimo y las clases más pobres pues pasaban hambre. En Motril son frecuentes las hambrunas, son muy frecuentes las hambrunas. Y es muy curioso todo eso, toda esta gran transformación de Motril, porque debió ser una gran transformación, ¿no? Es difícil de seguir, alguna vez habrá que estudiarla más detenidamente, pero debió ocurrir una gigantesca transformación a finales del siglo XVI de la economía motrileña, ¿eh? ¿Y eso qué implica? Pues que al aumentar tierras de cultivo nos encontramos que el siglo XVII, cuando ya se ha ampliado el tema de la caña de azúcar y tal, Motril empieza a aumentar de población rápidamente y se convierte en la ciudad, una de las ciudades más importantes del Reino de Granada, de las ciudades más grandes, ¿no? Va creciendo a una rapidez impresionante, ¿no? Y una ciudad muy rica, ¿eh? Muy rica. Pero eso tuvo sus críticas, sus problemas y sus cosas, como todo pasa en esta vida. Y la verdad es que Salguero Manos Albas, yo no digo que no estuviera presionado por los grandes intereses económicos de la época, seguramente estaría, pero también tuvo visión de futuro en ese aspecto. Es decir, bueno, pues toda esa vega, que son miles de marjales, que no tiene cultivo de ningún tipo, más desaprovechada, que muchas veces son tierras que no tienen agua, o tierras que están inundadas, o tierras que son de secano y tal, pues le metemos el agua y se convierte en un vergel. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Se convierte rápidamente toda la zona de la vega de Paterna en producción de caña de azúcar, una de las mejores. Es verdad que cuando uno repasa un poco de quién eran las tierras, te vas encontrando pues que fundamentalmente era de los Bornos, de los Valeras, es decir, eran los grandes propietarios que no sé cómo se habían hecho dueños de casi todas las tierras de esa zona. No fue una casualidad. Fue una casualidad. No fue una casualidad. Una casualidad. Sí. Pero sí que es verdad que cuando dice, pues Bornos, por ejemplo, tenían 1.500 marjales en la vega paterna, ¿no? Es decir, y los Valeras otros 1.000 y pico, otros 2.000 y pico, el Lescano tenía otros 700, es decir, que es verdad que tenían pues propiedades importantes en la vega de Paterna. Y la Rambla de los Álamos pues fue además siempre una de las grandes reivindicaciones de Motril, uno de los grandes problemas de Motril, que es encauzarla. Encauzar la Rambla, porque la Rambla, cuando partía la Rambla, igual que cuando partía el río Guadalfeo y había una gran avenida del río Guadalfeo, la Rambla le pasaba igual y se llevaban por delante pues todas las tierras de cultivo que había en aquella época. Pero el encauzamiento de la Rambla de los Álamos es tan moderno que estamos hablando de los años 80.
es decir, que tampoco del siglo XX me refiero. Es decir, que se encauzó muy tarde, después de muchos años, de la existencia de la Rambla de los Álamos. Bueno, llegamos aquí a un punto donde ya estuvimos la semana pasada y avanzábamos, que esto también es una zona pues, de mucho cariño de los motrileños, ¿no? En Valde, bueno, conocemos esta zona como el Puente del Toledano, ¿vale? Zona del Vadillo, que también se nos va hacia abajo, donde aquí ya tenemos, bueno, pues prácticamente esta salida, ¿no? de Motril más actual y bueno, el Puente del Toledano que ha sido, bueno, cuéntanos un poco, porque teníamos también aquí un ingenio de los toledanos, ¿no? Un ingenio azucarero, precisamente se llamaba el ingenio de los toledanos, o del toledano, se usaban las dos cosas, en plural y en singular. Esta zona está a las afueras de Motril, antiguamente era a las afueras de Motril. Era el punto de encuentro de la Rambla de Capuchinos con la Rambla de los Álamos. Era el punto de encuentro y aquí todo era, y además era la salida a Motril, la salida natural de Motril. Lo que hoy conocemos como la carretera de Torrenueva, la salida del kilómetro 1, era el camino de Paterna, es decir, que llegaba hasta Torrenueva, pero se cortaba en Torrenueva, es decir, no comunicaba con Carxuna ni con Calahonda, ¿no? Y de ahí viene el nombre del vadillo, porque aquí debía haber un vado que los motrileños de aquella época le decían el vado de las vacas. El vado de las vacas. El vadillo de las vacas. De ahí viene el nombre del vadillo. Cuando alguien quiera saber el nombre del vadillo, porque en el era siglo... una zona como de pasto, ¿no? De paso de animales, seguramente para pasar la Rambla de los Álamos. Un vado de las carretas o vado de la vaca. Se conoce, aparece con los dos nombres. Muy frecuentemente también aparece con el nombre del vado de las carretas. Ajá. Para pasar seguramente, pues... y aquí había, en la confluencia de la Rambla de los Álamos con la Rambla de Capuchinos, un puente que daba paso al ingenio del Toledano. Toda esta zona que tenemos enfrente, donde está pues todo el supermercado, todos estos pisos, todo esto era el ingenio del Toledano. Hoy no ha quedado nada, no ha quedado absolutamente nada. Y para pasar el puente del Toledano, al ingenio del Toledano, se llama Toledano porque era propiedad de una familia proveniente de Toledo, que eran los Franquis. Seguramente ese ingenio había sido aduana azucarera en época musulmana y después ya empieza a funcionar en el siglo XVI con propiedad de esto y claro, estos le dicen los toledanos, por el ingenio de los toledanos, los Franquis, familia Franquis, nombre judío también, procedentes de Toledo, después se hicieron nobles los Franquis Lasso de Castilla, o el Lasso y tal, fueron nobles, pero de origen judío toledano. Y el nombre, pues el ingenio de los toledanos. El ingenio de los toledanos estuvo funcionando hasta el siglo XVIII y se derribó en el siglo XIX. A la entrada de Motril nos podemos imaginar, hoy está libre, pero había un pedazo de edificio aquí tremendo que llegaba justo hasta la entrada al camino de la Ventilla, es decir, la entrada es decir, todo una gran extensión, un gran edificio, porque no solamente tenía el ingenio, tenía una fábrica de cuajar azúcares, había peros, es decir, había pues caballerizas, es decir, que ocuparía pues todo un pedazo de edificio. Y el ingenio del Toledano estuvo aquí en ruinas hasta que en el siglo XIX el ayuntamiento decide derribarlo. Pues estaría en ruinas y hay una foto que la pondremos, que en un libro sobre Natalio Rivas fue uno de los grandes caciques de un gran personaje, pero de la Alpujarra y tal, Natalio Rivas, aparece que dice que es el puente o los restos del ingenio del Toledano que había en Motril. El puente que nosotros conocimos, que se quitó en época de Pedro Álvarez, siendo alcalde Pedro Álvarez, cuando se reforma esta zona y se arregla esta zona, ese no era el original. ¿Alguna reconstrucción? No era el original, el puente del Toledano, porque el puente del Toledano, el original, o por lo menos el que existía hasta la Guerra Civil, fue dinamitado por las tropas republicanas al irse de Motril, lo dinamitan para intentar evitar el avance del Ejército Nacional e intentan cortarlo aquí, precisamente dificultarle al Ejército Nacional el avance. El puente del medio para que no y lo volaron.
Por lo tanto, después el que se quita cuando está Pedro Álvarez es un puente que se reconstruye o se hace después de la guerra. Y evidentemente, pues, para dar paso a la carretera, porque ya esta carretera se había construido a finales del siglo XIX, se había, en vez de tirar por la carretera de Lújar, por la carretera de las Ventillas, Pueblo Nuevo, para llegar hasta subir los montes por detrás del Sacardí y caer hasta Calahonda, pues se hace esta, que es la que comunica pues a través de la carretera de firmas especiales. Incluso esta es una de las primeras carreteras que se asfalta en España, en época de la dictadura de Primo de Rivera. Exactamente. Y por eso los motrileños conocemos todavía esto con el nombre del puente del Toledano, aunque en motrileño clásico no se decía el puente del Toledano. Toleano, ¿no? Puente del Toleano. Toleano, sin la Toleano, D. sin la D. Sin la D. El puente del Toleano. Es curioso, yo no lo llegué a ver, pero cuando se hace todas estas rotondas y tal, aparecieron los restos del ingenio. Aparecieron los restos del ingenio, alguna piedra de la demoler, de algún ingenio, una base de la prensa o cualquier cosa de esa, alguna piedra apareció aquí y alguien la tiene en algún museo, ¿no? Es decir, que indudablemente aquí aparecieron los restos, no se excavó, pero sí que aparecieron los restos del ingenio toledano, sí que era un edificio muy grande, ¿no? Que debió ser un edificio bastante grande. Bueno, pues si te parece, don Manuel, aquí lo vamos a dejar en el programa de hoy. Hemos dado las pinceladas básicas, sobre todo de este puente del Toledano, hemos recordado de nuevo la historia un poquito más densa, en este caso de Salguero Manosalva, con ese saludador ya que ya no ha puesto la guinda al programa de hoy. Y bueno, también la figura de don Rodrigo Gil, que fue una figura también muy importante, conociendo un poquito más la Rambla de los Álamos, el puente del Toledano, también, como no, el Vadillo, la zona esta del Vadillo, el porqué del Vadillo. Y en nuestro próximo programa vamos a volver a arrancar aquí, vamos a recordar un poquito más sobre este ingenio del Toledano. Nos vamos a ir a la Cruz de las Heras, vamos a entrar en esta, de nuevo volvemos hacia adentro, hacia nuestro Motril por Rodríguez Acosta, y vamos a ir conociendo mucho más detalles. Así que les esperamos la semana que viene, como siempre, aquí en nuestra alquería. Hasta la semana que viene.